Ahora sí. Hola. Hola. Para que ahí no compartió todavía. No. Oh, está lento. ¿Tuviste? No tenemos nada, ¿No? Mauricio. Oh, qué raro. No. Recién lo hemos Dale probado y andaba. presentar toda la pantalla y ahí te va a dar a elegir la pantalla, le haces clic y presentar. Sí, pero lo hice y funcionó hace un rato. Sí, no, por eso. Hoy te Funcionó sin problemas. Bueno, vamos otra vez. Si lo abrís primero en modo de presentación y después compartís esa pantalla. A ver ahora. Ahí quedó, ahí quedó. Ahí quedó. Bueno, al fin. Quedó bien. Ahora Adelante. sí. Comienzo nomás, César. ¿Sí? Sí, dale nomás. Dale, perfecto. Bueno, buenas noches. Ya fui presentado por César Gozo en calidad de presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Uruguaya de Geología, a la cual le agradezco por invitarme a participar de este nuevo ciclo de charlas titulado Geología en Casa, en esta nueva edición de 2021. Bueno, hoy les voy a hablar un poco de la valoración del patrimonio geológico de Uruguay, el estado del arte, que busca un poco comentar los avances hasta el momento, los trabajos en desarrollo y las propuestas futuras sobre la valoración del patrimonio geológico en nuestro país. Actualmente me encuentro realizando una maestría en geociencias en la rama de patrimonio geológico y geoconservación en la Universidad del Minho, en Portugal. Así que espero sea de su agrado la presentación. Como de índice, un poco lo que les había mencionado, voy a comenzar hablando de algunos conceptos guías, los avances, los desarrollos actuales, con especial énfasis en la publicación sobre sitios de interés geológico de Uruguay y las propuestas futuras para dicha temática. Un poco aclarar sobre algunos de los conceptos guía, no voy a profundizar mucho en esto, ya que en la segunda jornada de este ciclo de charlas ya César Gozo estuvo hablando sobre este tema, pero siempre es bueno esclarecer algunos conceptos en las temáticas relacionadas al patrimonio geológico, como lo son la geodiversidad, que es la variedad de todos los elementos geológicos que, independiente de su valor patrimonial, se hallan presentes en un territorio y son el producto y registro de la historia de la Tierra. La geodiversidad abarca elementos abióticos naturales, es decir, surge como concepto análogo al de biodiversidad, que ya todos conocemos, y abarca elementos tales como rocas, minerales, fósiles, suelos, formas de relieve, formaciones, unidades y estructuras geológicas, ambientes, paisajes y procesos activos generadores de estos, entre otros. Pasamos al patrimonio geológico, que es el conjunto de lugares o elementos geológicos de un área, región, país o países que presentan un valor científico, educativo y o turístico y que es necesario preservar y transmitir a las futuras generaciones. Es decir, son aquellos elementos de la geodiversidad que tienen un valor. Dentro del patrimonio geológico también se puede categorizar de manera independiente el patrimonio paleontológico, que es el conjunto de restos directos de organismos o restos indirectos que se han conservado en el registro geológico y al cual se le ha asignado un valor científico, didáctico o cultural. Y este puede ser tanto inmueble, cuando hablamos de yacimientos fosilíferos, o mueble cuando hablamos de piezas de museo o científicas.
Esta categorización también puede ser válida para el patrimonio geológico. Hablamos del patrimonio geológico mueble o concepto natural original, y en su mayoría de esto se trata también de fósiles, o sea, ya como ven hablamos también del patrimonio paleontológico dentro del patrimonio geológico, también puede ser minerales y meteoritos, aunque puede incluir también otros elementos geológicos. Luego podemos hablar también del patrimonio minero. Esto lo quería aclarar porque a veces se genera cierta confusión con respecto al patrimonio geológico. El patrimonio minero en sí no es patrimonio geológico, ya que forma parte del patrimonio cultural en su modalidad de patrimonio industrial y cultural inmaterial, y es aquel formado por el conjunto de estructuras, inmuebles, documentos, objetos y elementos inmateriales vinculados con actividades mineras actuales y del pasado, los que un grupo social más o menos amplio atribuye valores históricos, culturales o sociales. Sobre este tipo de patrimonio, de alguna manera va a hablar José en la presentación siguiente, no del patrimonio en sí, pero sí de la actividad minera. Por lo cual me parece importante aclarar el concepto de patrimonio minero como patrimonio cultural y no como patrimonio geológico. Hablamos de patrimonio geológico sí para los yacimientos minerales, o sea, cuando hay un elemento geológico que en ese caso es el mineral en sí, objeto de la extracción minera. Bueno, hablamos de geodiversidad y de patrimonio geológico, ahora toca hablar de los lugares de interés geológico o sitios de interés geológico, también conocido comúnmente como geositio, que son los lugares o elementos geológicos que por sus características singulares o de representatividad poseen un interés que le otorga un valor científico, educativo y o turístico. Y en función a su relevancia, los lugares de interés geológico serán de interés local, regional, nacional o internacional. Esto es importante aclarar, no todos los geositios tienen que tener un carácter de interés internacional. Esta simplemente es uno de los requisitos para los territorios denominados geoparques, que posean al menos un geositio de interés internacional. Pero como ven, el patrimonio geológico no es exclusividad de los geoparques y los geositios no tienen por qué tener un interés de carácter internacional, puede ser local, regional, nacional, cuando sirven para explicar la historia, un periodo de la historia de la Tierra o explicar la geología de una comarca en particular. Ya hablamos de geodiversidad, de patrimonio geológico, ahora toca hablar de geoconservación, que es el paso siguiente a la valorización del patrimonio geológico, que básicamente es la conservación de dicho patrimonio geológico y se aborda mediante 4 acciones. Una son los inventarios de lugares de interés geológico. 2, la legislación, tiene que haber legislación que soporte estas actividades de geoconservación, como las leyes de patrimonio, por ejemplo. 3, la geoconservación en sentido estricto. Y 4, la divulgación y uso público. Cuando hablamos de geoconservación también hablamos de un uso del patrimonio geológico. Ya pasando a los avances anteriores en materia de valoración del patrimonio geológico en Uruguay, son los siguientes. Primero tenemos algunos inventarios de sitios de interés geológico desarrollados en geoparques, como por ejemplo el Geoparque Mundial de UNESCO Grutas del Palacio, el primero de esta clase en Uruguay, declarado por UNESCO en 2013, o también otros inventarios desarrollados en proyectos de geoparque, como el Geoparque Minero Botucatú, y también en algunas iniciativas de geoparque incipientes.
Otro de los avances son las medidas de protección local por instrumentos de ordenamiento territorial. Este es el caso de los gobiernos departamentales, en especial el caso del gobierno departamental de Flores, que a través de estos instrumentos dio protección a los geositios declarados por el Geoparque. Por otro lado, también tenemos los sitios declarados como Monumento Histórico Nacional por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Y esto es el caso, por ejemplo, de dos sitios de patrimonio paleontológico, como es el caso de las pisadas de dinosaurio en la Ruta 26, cerca de Cuchilladumbu, en Tacuarembó, en el norte del país, y el caso del yacimiento paleontológico de fósiles de megafauna en Arroyo el Vizcaíno, cerca de la ciudad de Sauce, en Canelones, en el sur del país. Esto es independiente de los sitios declarados como tal, como Monumento Histórico Nacional previamente, que poseen una característica de valor del patrimonio geológico, pero de eso no les voy a hablar, ya que César lo expuso en la charla previa. Y bueno, como avances, no menos importante, hay que destacar la creación del Comité Nacional de Geoparques, que es el primero de esta clase en Latinoamérica, y que tiene como uno de sus cometidos la valoración del patrimonio geológico de Uruguay. Ahora les voy a pasar a hablar de los desarrollos actuales, es decir, aquellas actividades que se encuentran en realización en la actualidad. Una de ellas es la participación de Dinamige, la Dirección Nacional de Minería y Geología, a través del Servicio Geológico, que sería el área Geología, en el grupo de expertos de patrimonio geológico de la ASCMI, que es la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, que engloba todos los servicios geológicos de Iberoamérica, es decir, Latinoamérica, España y Portugal. Otro de los desarrollos actuales es la conformación y participación de colegas geólogos y paleontólogos en sus grupos de trabajo para la discusión del nuevo proyecto de ley de patrimonio de la Nación. Y a raíz también de estos trabajos y por las distintas iniciativas que ha habido relacionadas a la materia de patrimonio geológico, en especial para proyectos o iniciativas de Geoparque, es que decidimos varios colegas geólogos y paleontólogos conformar el grupo de trabajo sobre patrimonio geológico dentro de la Sociedad Uruguaya de Geología, a la cual invito a todos los interesados en el tema a participar. Bueno, en cuanto a la participación de Dinamige dentro del grupo de expertos de patrimonio geológico de AXMI, nosotros comenzamos a participar de dicho curso, de dicho grupo en el año 2020, en pleno contexto de pandemia, lo cual, bueno, enlentecía un poco el trabajo. Y en ese momento el grupo se estaba enfocado en la publicación sobre sitios, en realizar una publicación sobre sitios de interés geológico en Iberoamérica. Trabajo que se encuentra inédito y todavía en correcciones. Y este trabajo lo que aspiraba es a remarcar en los artículos algunas cuestiones básicas como qué es y dónde están esos sitios de interés, por qué es importante cada uno de los sitios y cómo es el sitio. Aquí hay que destacar que de cada uno de los países, uno de los requisitos era presentar solamente 5 sitios de interés geológico, lo cual, bueno, parecería poco, pero si sumamos la totalidad de países, tenemos una buena cantidad de sitios de interés geológico para Iberoamérica. Pero otro de los requisitos que planteaba el grupo de coordinación del grupo de trabajo de patrimonio geológico de AXMI es que de esos
sitios, cada uno tenga un tipo de interés intrínseco de acuerdo a las diferentes disciplinas de la geología. Es decir, que sean sitios ya sea de interés en geomorfología, paleontología, tectónica, petrología, mineralogía, estratigrafía o hidrogeología. Esto para que no ocurra que sean sitios que sean dedicados solamente a alguna de estas disciplinas dentro del área de geología. Estos textos sobre sitios de interés geológico de Iberoamérica vienen acompañados por un cuadro con información adicional, el cual establece el siguiente resumen. Uno es cuál es la relevancia del sitio, como les mencioné, si puede ser local, regional o departamental, nacional e internacional. Tenemos el caso, por ejemplo, de un geositio que es binacional, que es el caso de las cataratas del Iguazú, entre Argentina y Brasil. Luego el tipo de interés de acuerdo a las diferentes disciplinas de la geología, como antes les mencioné, que era uno de los requisitos que cada cual de los geositios seleccionados por país cumplan con que sea una disciplina diferente. La otra información que contienen estos textos es el valor dominante o el potencial uso, ya sea científico, didáctico, turístico, de dichos geositios. Y después cuestiones básicas como indicar los millones de años que abarca el lugar de interés geológico, al menos su rango principal, en el caso de que no hayan dataciones. Y bueno, las coordenadas del punto central, lo más importante para poder georreferenciar dichos sitios. Y por último, referencias bibliográficas o recursos recomendados, y en este caso, más referentes a trabajos destinados a la divulgación y no tanto a la geología en sí de los sitios de interés geológico. Bueno, entonces ahora les voy a hablar un poco de interés geológico. Antes de eso, quiero que presten atención al mapa que van a ver en la parte izquierda de la pantalla. Ese es un mapa geológico de Uruguay a escala 1/500.000. Fue elaborado por la Dinamige y se encuentra en el visualizador geominero de nuestra institución. Y para aquellos que o no están familiarizados con geología o con mapas geológicos, o aún siendo geólogos no saben nada sobre geología del Uruguay, cuando vemos un mapa geológico, en este caso, o bueno, cualquier mapa de lo que sea, siempre y cuando sepamos de qué trata el mapa ya de por sí nos tiene que mostrar algo, sin siquiera nosotros leer o observar la leyenda o las referencias asociadas a dicho mapa. Y bueno, este mapa que nos muestra, bueno, nos muestra distintos colores y distintas texturas. Los colores marcan distintas edades geológicas y las texturas, tipos de rocas asociados a unidades geológicas definidas y separadas en el mapa. Con lo cual podemos decir que Uruguay posee una importante diversidad geológica, una importante geodiversidad, dada la diversidad de elementos geológicos, como en este caso ser las unidades geológicas o los tipos de roca. Para lo que es el contexto sudamericano, a pesar de nuestra pequeña extensión territorial en el contexto sudamericano, poseemos una diversidad geológica importante con registros de roca que van desde el Arqueano hasta la actualidad. Entonces, dicho esto y mostrando un poco lo que es la geodiversidad de Uruguay a través de un trabajo de geología básica como es un mapa geológico, lo que buscamos es establecer en la selección de los sitios de interés geológico, además de cumplir con los requisitos fijados por la coordinación del Grupo de Patrimonio Geológico de ASMI, fue que
los 5 sitios en su totalidad, de alguna manera, representan las grandes estructuras de la geología de nuestro país. Por tanto, ordenados de más antiguo a más moderno, tenemos, por ejemplo, el sitio de interés de la Piedra Alta, que trata sobre rocas del basamento cristalino precámbrico. Luego tenemos las milonitas de Punta Ballena, que también son parte del basamento cristalino. Luego tenemos el yacimiento paleontológico de Paso del Cuello, que es parte de la cuenca sedimentaria gondwanica en el norte del país. Luego tenemos el distrito gemológico de los Catalanes, que forma parte de la provincia ígnea del Paraná. Y por último, pero no menos importante, las grutas del Palacio, que forman parte de los sedimentos de la cuenca del litoral. Ya pasando a la descripción de cada uno de los sitios, este es un pequeño resumen de lo redactado en los artículos para la publicación y el cuadro con la información adicional para cada uno de los sitios. Comenzamos por la Piedra Alta, que es, además de ser un sitio de interés geológico, es un sitio histórico, dado que allí se celebró el acto declaratorio de la independencia, el 25 de agosto de 1925, en ese entonces de la provincia oriental, y se encuentra, a su vez, al lado del Parque Prado de la ciudad de Florida. Por tanto, este sitio tiene también un valor cultural asociado. En cuanto al interés geológico, es un afloramiento que sirve para entender la evolución del cratón del Río de la Plata, que es una pieza del cratónico del Gondwana occidental, y hace una referencia al ciclo orogénico transamazónico profundo, es decir, el ciclo orogénico, ciclo de formación de montañas. Quedan 5. Bien, perfecto. En cuanto a la relevancia nacional, el interés geológico principal es la petrología, el valor dominante es el científico, pero también puede tener un uso turístico y didáctico, y los millones de años, para que vean, aproximadamente 2.000 millones de años. Pasamos a las milonitas de Punta Ballena. Este es un sitio ubicado en la ruta que posee una ruta panorámica y mirador costero, sitio de importancia para entender la evolución geotectónica de una zona de cizalla de carácter regional durante el ciclo orogénico brasiliano, otro ciclo de formación de montañas representado en nuestra geología. Tiene una relevancia de carácter nacional, el interés geológico principal es la tectónica, y el valor dominante o potencial uso es turístico, principalmente, pues se encuentra en un sitio turístico, Punta Ballena, y próximo al principal balneario de nuestro país, Punta del Este, y los millones de años, como ven, aproximadamente 600 millones de años. Luego pasamos al sitio paleontológico de Paso del Cuello, que es un geositio clave para entender la evolución de las especies hace unos 280 millones de años en el mar epicontinental pérmico. Forma parte de lo que es la cuenca sedimentaria gondwanica en el norte del país y posee importantes registros fósiles de mesosaurios bien representados y con una excelente preservación, considerándolo así un yacimiento de conservación. Este es un sitio con una alta susceptibilidad y riesgo de degradación, por lo cual el valor dominante es científico y didáctico y no así turístico o recreativo. El interés principal, obviamente, es la paleontología y la relevancia es de carácter internacional. Abarca unos 280 millones de años hasta el presente. Luego pasamos al distrito gemológico de los Catalanes. Estos son los yacimientos de amatistas reconocidos por su calidad a nivel mundial, forman parte del magmatismo basáltico producto de la separación de Sudamérica y África y apertura del Océano Atlántico Sur durante el Mesozoico. Los encuentran en el norte del país. Este es un mapa geológico elaborado por Dinamigen en el estudio
en el cual se definió el distrito gemológico propiamente, en donde se extraen ágatas y amatistas. El sitio es de relevancia internacional, tiene un interés geológico principal en su mineralogía, por los yacimientos de amatistas, una variedad de cuarzo. El valor dominante o potencial uso científico, turístico y didáctico en los millones de años, 135 millones de años hacia la actualidad. Este geositio también forma parte de los geositios relevados e inventariados en el proyecto del Geoparque Minero Utucatú, que abarca los departamentos del norte del país, de Artigas, Rivera y Tacuarembó. Bueno, y por último, no menos importante, donde todo comenzó, las grutas del Palacio, es un área protegida bajo la categoría de monumento natural, y es el geositio epónimo, es decir, el que da el nombre al Geoparque Mundial de la UNESCO Grutas del Palacio, el primero de este tipo en Uruguay. Este geositio es una peculiar geoforma de erosión constituida por columnas de raíz café-rificadas durante el Paleoceno-Eoceno. Posee una relevancia internacional, un interés geológico principal es su geomorfología. El valor dominante o potencial uso son tanto el científico, turístico o didáctico, y abarca desde los 70 millones de años a presente. Ahí pueden ver, foto superior izquierda, una imagen desde arriba de las grutas, y después actividades desarrolladas en este geositio, por ejemplo, actividades de geoeducación con escuelas rurales y actividades científicas, como puede ser en la foto inferior, durante el desarrollo del quinto simposio latinoamericano y caribeño de geoparques. Y bueno, como ven, aquí está el logo del Geoparque Mundial UNESCO Gruta del Palacio, representado por dichas grutas. Bueno, por último, las propuestas futuras, esto más bien intenta hacer una reflexión, un deseo personal en cuanto al desarrollo de la valoración del patrimonio geológico en nuestro país. Una de las ideas es fomentar y llevar a cabo un inventario de sitios de interés geológico a nivel nacional, y para eso primero quizás convendría establecer los contextos geológicos, es decir, los frameworks de relevancia para Uruguay, utilizando la metodología del proyecto Global Geosites de la IUCS. Este es un proyecto que, si bien quedó inconcluso, dicha metodología se utiliza en los inventarios de sitios de interés geológico que son de referencia para Latinoamérica, como son los del INME, el inventario español, o el inventario portugués también, en la cual se establece una serie de frameworks o contextos geológicos por un grupo de trabajo de servicio geológico, y después mediante encuestas a expertos de universidades, expertos en las distintas áreas de la geología como de los distintos contextos geológicos, y a partir de ahí se seleccionan esos contextos geológicos y luego se establece el grupo de expertos y grupo de trabajo para dichos contextos geológicos. Y de ahí luego se realiza la selección definitiva de los sitios de interés geológico. Y bueno, para cerrar y para culminar, algunos agradecimientos. Agradecer primero que nada a los colegas de Facultad de Ciencia y a los compañeros de Dinamica que han colaborado en la redacción, o han aportado fotografías para los artículos sobre los sitios de interés geológico de Uruguay. Agradecer también a todos aquellos que me precedieron en estudios sobre valorización del patrimonio geológico en Uruguay, a aquellos colegas y futuros colegas que han realizado o se encuentran realizando tesis de grado con inventario de geositios. Y por último, agradecer a quienes integran el Consejo Directivo y el Grupo de Trabajo sobre Patrimonio Geológico de la Sociedad Uruguaya de Geología. Esto sería todo. Gracias por su atención. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mauricio.
Tenemos tiempo para hacer alguna pregunta, si alguien tiene alguna cuestión a formular o algún comentario. Disponemos de algunos minutos para eso.